Es experto en transportes también, como lo decíamos, de la Universidad Diego Portales. Franco Basso, ¿qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Feliz año. Hola, felicidades. Gracias por comunicarte con Feliz nosotros hoy día. año, Álvaro y Loreto, que estén muy bien. Que tengan un excelente 2020. Igualmente para ti. También. Fue buena noticia para los adultos mayores de 60 años, en este caso en Graneros, lo hablábamos recién con su alcalde, con Claudio, que lo hacen por la vía de un subsidio municipal. Y el llamado que hacía el alcalde, obviamente, era a las autoridades estatales a que tuviesen empatía también, porque nosotros entendemos que cuando se subsidia el Transantiago, se implementa también lo que se llamaba la norma espejo, ¿no es cierto? Por cada peso que se invierten, claro, en Santiago, debía hacerse lo mismo en regiones también, pero eso no está pasando acá en este caso, digamos, se hace uso de un subsidio de platas municipales, ¿no, Franco? Claro, de hecho con ese dinero, el uso que se le está dando es muy lejano a lo que se pensó originalmente. La idea de ese fondo espejo es que se puedan mejorar transporte público en regiones, y la verdad sea dicha es que como este fondo finalmente terminó siendo administrado por los gobiernos regionales, terminó financiando muchas cosas que incluso pudiendo ser relevantes, como por ejemplo mejoras de espacios públicos, mejoras de plazas, no tiene nada que ver con el transporte público. Y de hecho lo que dice el alcalde de Granero da un poco cuenta de eso, porque en el fondo el financiamiento que está utilizando para poder dar gratuidad a la tercera edad es de un fondo municipal, por lo tanto tampoco se está utilizando estos fondos espejos. Mucho tiempo que una serie de académicos venimos planteando que se tiene que hacer una reorganización de los fondos espejos para que realmente se asegure que lleguen a transporte público y no terminen financiando kermeses de fin de año. Claro, que justamente lo que hizo el alcalde, que él redistribuyó los recursos. Nos decía que también la fiesta de fin de año costaba varios millones de pesos y que con eso también en parte están financiando estos 50 millones de pesos, que es el costo anual de esta medida. Sí, efectivamente. Yo creo que mientras no tengamos un Estado que funcione realmente de manera descentralizada, esperemos que la nueva ley de elección popular de los gobernadores regionales pueda ayudar en ese sentido. Son los alcaldes los que están tomando la batuta en esto, y se puede observar en algunas comunas como La Reina en Santiago, ahora como Graneros, como Las Condes, donde se está brindando un apoyo al transporte público. Ahora, lamentablemente, el problema que se genera esto tiene que ver con que las comunas que pueden hacer eso son justamente las comunas que tienen dinero, y del resto de las comunas que también quizás les gustaría tener transporte público gratuito para la tercera edad, qué sé yo, estoy pensando en Santiago, en comunas como La Pintana o Puente Alto o Cartagena, en la costa, no se puede hacer quizás porque no existen los fondos necesarios, y en ese sentido tiene que avanzarse a que esto sea una política global a nivel nacional, porque esfuerzos individuales, si bien son valorables, aumentan la segregación y la desigualdad que ya existe en Chile. Claro. Y otro de los temas que han surgido durante las últimas horas, además, esta estimación de la evasión. La evasión fue una de los temas principales previos al 18 de octubre. Justamente los días previos se estaba llamando a este tema de la evasión. Es algo que vamos a hablar. Estamos hablando de muchos temas del transporte, pero también queríamos abocarnos al tema de la evasión. La evasión fue el puntapié inicial de todas estas movilizaciones. Se llamaba esto por el alza del pasaje del metro en particular, pero hay algunos analistas, unos expertos que están estimando que la evasión justamente en Transantiago superó incluso el 50% los últimos meses del 2019. Sí, efectivamente, lo primero que hay que tener claro es que incluso hasta antes del estallido social, la situación de la evasión en el sistema red ya era crítica. Nosotros, desde que comenzó el sistema Transantiago, hemos tenido evasiones altas, inicialmente cuando se brindó gratuidad durante los primeros días debido al caos del lanzamiento de Transantiago, y la gente, la verdad es que se acostumbró a no pagar, y hemos tenido cifras altas de manera histórica. En el gobierno anterior hubo hacia el final del gobierno una disminución, en parte por las políticas que ellos llevaron adelante, y particularmente en este año hemos tenido muy pocos avances. De hecho, la evasión se ha mantenido alta, incluso ha aumentado. Está bien, desde el estallido social la situación claramente se ha vuelto aún peor.
los propios operadores de buses han dicho que existen ciertos recorridos que pueden tener hasta un 80% de evasión. Y aquí el problema es que eso redunda en menores ingresos para el sistema. Y como las tarifas no pueden subir, dada la situación política que vive actualmente el país, lo que sigue de esta situación es que si tenemos ingresos constantes, la única solución para mantener a flote el sistema es disminuir costos. Y eso implica una disminución en la calidad del servicio. Por lo tanto, yo estimo que para estos últimos 2 años de gobierno vamos a tener un transporte público de peor calidad. Y justamente una de las razones que dan algunas personas cuando se les consulta por qué evaden y dicen, claro, porque es muy caro, por lo que me dan, no estoy dispuesto a pagarlo. Sí, el problema acá es que nosotros teníamos un tipo de evasor, o a lo menos un grupo de evasores, hasta antes del estallido social, que eran esta gente que decía o no podía pagar simplemente, o no pagaba porque el sistema era malo. Y eso ya era una situación compleja. El tema es que a partir del 18 de octubre tenemos otro tipo de evasor, que es un evasor que evade supuestamente por razones políticas, es decir, ellos están haciendo una acción política al decidir no pagar el bus, y el problema es que esto ha sido aplaudido por incluso miembros políticos, por ejemplo, gente del Frente Amplio. Ellos hablaron en su minuto de desobediencia civil, validaron la evasión como una forma de protesta, y hoy en día este tipo de hechos, incluso, que son absolutamente reprochables desde cualquier punto de vista, no solamente no son perseguidos con la misma fuerza, sino que muchas veces son aplaudidos por estos grupos de izquierda y cercanos al Frente Amplio. Por lo tanto, estamos en una situación compleja. Estamos hablando con Franco Basso, experto en transporte. Mira, vamos a tratar de sacarle el jugo. Además, aprovechando que está partiendo el año, porque le estamos preguntando sobre distintos temas. Hay una cosa que ha llamado mucho la atención en relación a una llamada guía para diseñar e implementar ciclovías o ciclopistas, le ha llamado. Yo entiendo que esa guía para diseñar e implementar ciclopistas ya existía, de hecho. Pero entiendo que ahora la idea es avanzar hacia, primero, darse cuenta que efectivamente ha habido una explosión, que no estaba en los planes de las autoridades en su minuto, de uso de medios alternativos para transportarse, sobre todo en las grandes ciudades, fundamentalmente en la región metropolitana. Y en segundo lugar, entiendo que la idea es justamente señalarle a la autoridad local que cualquier calle podría ser utilizada como ciclovía, ¿no es cierto? Delimitándose de una manera adecuada. ¿Franco? Sí, lo que dices tú, Álvaro, es correcto. Existe ya un protocolo que se desarrolló y que participó harta gente y que está publicado en el Ministerio de Vivienda y también en el de Transporte, que indica exactamente cuáles son los estándares que debiesen tener una ciclovía de buen estándar. Fija, por ejemplo, en 1.7 el metro, el ancho para una pista unidireccional, que debiesen ir por el lado derecho de la vía, que debiese pintarse en azul en las intersecciones. Pero el problema es que justamente todos esos estándares, cuando uno va a la realidad, rara vez se cumplen. Entonces, lo que debiese hacerse acá, y esperemos que ese sea el anuncio, más que esta nueva guía, es obligar a los municipios y a las distintas entidades que van a construir ciclovías a que lo hagan siguiendo este estándar. Lo que no puede ocurrir es que cada uno haga las ciclovías como se le dé la gana. Eso evidentemente no en ningún país serio puede ocurrir, y eso es algo que ha estado ocurriendo en Chile. Por lo tanto, es una buena noticia que se insista en este tema, pero si no se avanza en tener realmente obligatoriedad para los estándares, vamos a seguir en un punto muerto como lo que tenemos hasta ahora. Claro, y un tema tan importante, en los últimos meses hemos visto un aumento significativo en las calles de personas, de ciclistas que se están transportando por distintas partes. Y por ciclistas uno está entendiendo además hoy día quienes se transportan en bicicleta o además en otro tipo de ciclos, como por ejemplo los scooters que están también experimentando una explosión importante. Claro, en las ciclovías pueden operar todos los ciclos, es decir, bicicletas, patinetas, gente que va en patines, incluso gente que va en scooter eléctricos,
siempre que ese scooter eléctrico no sobrepase los 25 kilómetros por hora. Por lo tanto, la gracia es que la ciclovía incorpora a distintos modos sustentables de transporte y no se queda solamente en las bicicletas. Ahora bien, como decía Loreto, efectivamente lo que nosotros hemos observado desde el estallido social es que el uso de la bicicleta ha aumentado a lo menos al doble. Y he escuchado algunas voces por ahí que aplauden esto. Y aquí hay sentimientos encontrados, porque por un lado uno está feliz de que la gente pueda ocupar un medio de transporte que es mucho más limpio. Dejar el auto, claro. Dejar el auto en la casa. Pero lo lamentable acá es que este aumento en la uso de la bicicleta no se debe a una elección, se debe más bien a una necesidad por una baja de la calidad del transporte público y por lo tanto, desde todo punto de vista, tiene que ser visto como una precarización del modo de moverse. Y uno evidentemente no puede andar aplaudiendo situaciones que hacen más precaria el modo en el cual se mueven las personas. O sea, esa nueva gente que se incorporó a las bicicletas lo hizo no obligado, porque quisiera, lo hizo obligado. Ahora, de todo problema pueden surgir oportunidades y esperemos que mucha de esa gente, a medida que el metro y los buses se vayan normalizando, puedan permanecer y puedan ver lo bueno que tiene ese modo de transporte.